quiénes, cómo, cuándo, dónde y por qué se produjo un hecho. Y gran parte de estas respuestas las podemos encontrar en los diversos o los múltiples dispositivos tecnológicos, llámese teléfonos, llámese computadoras personales, laptops, internet, por ejemplo, que es una valiosa fuente de información, entre otros dispositivos, ¿no? Estos dispositivos o esta tecnología se ha convertido en una parte casi indispensable en nuestro quehacer diario, con diferentes fines, ¿no? Algunos con fines laborales, educativos o simplemente para nuestros tiempos de ocio o para nuestras relaciones sociales. Accedemos todos tenemos cuentas en Facebook, en Instagram y las utilizamos precisamente para socializar, entre otros fines, ¿no? Entonces, las autoridades encargadas de la investigación buscan acceder y analizar toda esta abundante información digital que diariamente manejamos y utilizarla para la investigación en toda clase de delitos. Y resulta una valiosa fuente de información toda esta tecnología debido a sus actuales capacidades de almacenamiento de información y también al empleo que se le está dando para todo tipo de comunicaciones, como les hacía mención, en las diversas plataformas que existen. Bien, cuando hablamos de los delitos cometidos a través de la tecnología, tenemos una lista enorme de cuáles son los delitos más comunes. Dentro de ellos tenemos al fraude informático, que no es otra cosa, pues es un delito que está tipificado como delito informático propiamente dicho. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de tecnología relacionamos en algunos casos erróneamente que estos delitos son delitos informáticos propiamente. Y no es así. Vamos a ver más adelante, hablar un poco de los delitos informáticos y de esta ley especial de delitos informáticos y algunos tipos penales que se enmarcan en ello. Entonces, dentro de los delitos comunes, como les decía, se encuentra el fraude informático, la extorsión, el sexting, las estafas por internet, la pornografía infantil o la intrusión. Vale decir que el uso de la tecnología para la comisión de otros delitos puede ser usado como parte o como fin. Como parte porque se utiliza la tecnología para la comisión de otros delitos. Y como fin cuando la información que reside en estos dispositivos tecnológicos es el propósito. Ahí estaríamos frente a delitos informáticos propiamente dichos. Pues bien, dentro de las modalidades más comunes, tenemos, por ejemplo, el phishing. Seguramente que muchos han escuchado qué es el phishing. El phishing no es otra cosa que la pesca, ¿verdad? La pesca es la suplantación de una página que puede ser de una entidad financiera, de alguna red social o de cualquier otra plataforma, y lo que busca es obtener información confidencial. Me refiero credenciales de acceso, por ejemplo. Si estaríamos frente a una página clonada o nos tratan de hacer phishing a una entidad financiera, estarían obteniendo información confidencial como el número de la tarjeta que estamos ingresando, las contraseñas, el código de validación y toda la información que el ciberdelincuente haya permitido configurar para que nosotros revelemos esa información. Voy a hablar precisamente también con unos ejemplos para que puedan tener claro qué es el phishing. El farming es otra modalidad muy similar al phishing.
Para ello, ya en nuestro computador, nuestro dispositivo, debe haber sido comprometido, es decir, ha tenido que ser infectado con algún malware para que se produzca el farming. ¿Y de qué manera se da? Nosotros entramos a nuestro navegador, vamos a Google, ingresamos el nombre de nuestra entidad financiera que vamos a realizar una operación. Por ejemplo, Banco de la Nación. Entro al Banco de la Nación y me sale, en mi búsqueda me sale la primera opción. Ingrese bancodelanacion.com y algo más. El usuario, al hacer un clic en esa opción, simplemente le está redireccionando a una página clonada. Entonces, es porque la computadora en este caso ya ha sido comprometida, ha sido alterada, que cada vez que el usuario ingrese la palabra Banco de la Nación y trate de ingresar al link auténtico del banco, le redireccione a una página clonada. El keylogger es otro tipo, es otro malware, otro código malicioso que se instala en el dispositivo tecnológico, que puede ser una computadora, que puede ser un teléfono, y lo que va a hacer es capturar todas las pulsaciones que el usuario realice. Vale decir, si el usuario está en ese momento accediendo a hacer alguna operación a través de la banca o de la página de alguna entidad financiera, si el keylogger está instalado, va a capturar toda esa información, todo lo que escribe el usuario va a ser capturado y redirigido a una página que puede ser un servidor o un correo electrónico. Con esa información que obtiene el ciberdelincuente, evidentemente puede hacer diferentes operaciones. Hay que tener en cuenta que para ciertas transacciones u operaciones que se realiza a través del Internet, pues no es necesario ingresar la clave. Si alguien ha hecho alguna compra a través de Internet, quizás con la tarjeta de débito o de crédito, en algunas plataformas no es necesario ingresar la clave. Entonces, esto son modalidades que se están dando hoy en día. La ingeniería social es también otra modalidad bastante recurrente y lo que utiliza es vulnerar, aprovechar la desinformación del usuario para que brinde información sensible, información confidencial. Y vamos a ver también con algunos ejemplos. Por ejemplo, le llega un mensaje de texto, donde te advierte pues que es de un banco determinado y te pide que ingreses a un link para validar cierta información. Ahí ya están haciendo ingeniería social. O cuando te envían un correo de alguna entidad financiera y te dice que por seguridad ha sido bloqueada tu cuenta y deben validar esa información y te mandan un link. Ahí también están haciendo ingeniería social. Entonces, estos son ejemplitos que vamos a tratar o ver más adelante gráficamente para que lo puedan entender, comprender de la mejor manera. Otra modalidad que se está dando bastante frecuente y que se ha incrementado enormemente en los últimos tiempos es el ransomware. El ransomware no es otra cosa que el secuestro de la información. Esto se produce cuando llega un correo o de repente ingresas a alguna página que no es segura, descargas algún archivo y se está infectando tu computadora. La computadora puede ser el teléfono, cualquier otro dispositivo. Entonces, lo que hace al secuestrar es que encripta toda la información que tiene el usuario en el computador. De manera que la única información que el usuario va a poder leer es un mensaje de texto que está en el escritorio, donde advierte cuál es el procedimiento que debe seguir para que pueda recuperar su información. Entonces, te da una dirección de correo, te da los lineamientos o los procedimientos que debe seguir el usuario para que pueda recuperar esa información, donde te van a enviar la clave, supuestamente la clave, y con ello recuperas toda la información. El pago no es
en soles, no es en dólares, es en esta moneda, es en bitcoins, que es esta moneda digital que ya tiene varios años y eh, se crea a través de una billetera digital que es bastante complicado para poder hacer un rastreo del mismo. Entonces, generalmente cuando se da el ransomware o el secuestro de la información, el usuario muchas veces tiende a pagar, pero no garantiza que el ciberdelincuente te brinde la contraseña para que puedas desencriptar toda esa información. Entonces, ahí viene el otro tema ya de estafa. O revela, en algunos casos te desencripta la información parcialmente y luego te sigue presionando para que puedas eh, contribuir a través de bitcoins y te puedan brindar todo el acceso a la información. Otra de las modalidades que se da es el defacement o la desfiguración. Como vemos en la gráfica, se presenta de esta manera. En realidad acá no se muestra como inofensivo porque es solamente cambiar el logo de la página de presentación de una página web, por ejemplo. ¿Sí? A veces tengo mi página de mi negocio y con esto el ciberdelincuente está demostrando que tuvo acceso a tu información. Evidentemente inofensivo, pero para poder hacer esto, el ciberdelincuente ya tuvo acceso a gran parte de la información, que puede ser información de repente de una cartera de clientes, cierta información confidencial que utilizaba la empresa. Y esta es una forma de mostrarse, pues, que él estuvo presente, que accedió a tu página, que vulneró tu página. Toda la seguridad que uno o la empresa haya implementado alrededor de ello. Así como estas existen otras modalidades que utiliza pues el ciberdelincuente para acceder, para obtener información confidencial y utilizarlo con diferentes propósitos. Bien, habíamos dicho que la tecnología, el uso de la tecnología, si bien es cierto, es transversal a cualquier otro delito, pero también hay que tener en cuenta que desde el año 2013 contamos con una ley especial de delitos, con una ley especial de delitos informáticos, la 30096 y la 30171 que fue modificada al año siguiente. Para que se configure los delitos informáticos, se tiene que tener en cuenta o que se tiene que vulnerar cualquiera de estos tres principios: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Cuando se vulnera cualquiera de esos tres principios, estamos frente a delitos informáticos propiamente dichos. Debo decir también que el Perú es parte del convenio de Budapest desde el año 2019. Este convenio de Budapest, también conocido como el convenio de la ciberdelincuencia, que busca pues hacer frente, estos países hacer frente o luchar contra los delitos informáticos, entre otros temas de cooperación. Decía que uno de los pilares o de las finalidades de los delitos informáticos para que se configure es la confidencialidad. Su propio nombre lo describe, confidencialidad, evitar pues que personas no autorizadas puedan acceder a esta información. Tenemos la integridad, que es otro, guardar la totalidad de la información. O sea, el usuario debe tener acceso a toda la información y no debe ser modificada ni alterada. Solo debe ser modificada y alterada por el usuario o las personas que tengan autorización expresa para realizar algún cambio en esa información. Y finalmente tenemos la disponibilidad. Disponibilidad 24/7, que el usuario debe tener acceso a esa información cuando él lo requiera, en el momento que él
lo requiera. Cuando hablamos de delitos informáticos o el ciberdelito, partiendo de que la Internet ha permitido pues unir países o diferentes, nos ha permitido ser parte de esta globalización. Pero también el ciberdelincuente utiliza, decíamos, esta tecnología para sus propósitos. Entonces, una forma, hay que tener en cuenta que el ciberdelincuente, desde cualquier punto posicionado, puede cometer un delito en cualquier punto del mundo con solo tener acceso a una computadora, a un dispositivo conectado a Internet. Como vemos en la gráfica, el delincuente está posicionado en un punto determinado, utiliza una red inalámbrica, que cualquiera puede ser esta red, puede ser una red inalámbrica, puede ser una red cableada, y también existe la tecnología para ser anónimos en la red. ¿Y qué significa ser anónimos en la red? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, yo estoy en Perú, accedo a cometer un delito determinado, pero voy a enmascarar mi dirección física. De manera que cuando me traten de rastrear, de ubicar, mi dirección IP, que es este código, este protocolo de Internet, pues aparezca que estoy saliendo de algún país europeo. Entonces, estoy ocultando mi información y me estoy volviendo anónimo en la red. Estos servicios de anonimato, que son las redes privadas virtuales, que la conocemos como las VPN o los proxies, servicios proxy, son difíciles de poder rastrear porque no vamos a conocer la ubicación real de dónde accedieron para cometer algún delito determinado. Esto es la manera de cómo los ciberdelincuentes ocultan su identidad, que imposibilitan, en cierto modo, poder tener o llegar precisamente el lugar físico de donde se ha cometido estos delitos. Como le decía inicialmente, de los tipos de phishing más comunes, pues existen estos mensajes de texto que llegan a nuestro celular como mensaje de texto, a veces llega a través de WhatsApp o de alguna otra plataforma, donde invitan con un mensaje sugerente para que el usuario acceda y revele su información confidencial. Este es un mensaje de texto, por ejemplo, de la banca móvil de una entidad financiera. Tu cuenta ha sido deshabilitada por intentos de ingreso fallidos. Verifica tu identidad con el siguiente enlace. Y te envía un enlace. El usuario, evidentemente, por desconocimiento, accede a este enlace y lo redirige a una página clonada, a una página suplantada. La página como tal ya no existe porque ha sido bloqueada, pero si no hubiese sido bloqueada, te va a brindar información como, como esta, por ejemplo, donde te dice que esta es la banca por internet, ingresa tu número de tarjeta, tu clave de 6 dígitos, la validación, y cuando ingrese el usuario, le ponga clic a la opción ingresar, le va a salir un error. Pero el ciberdelincuente ya está capturando toda esa información. Entonces, para el usuario va a pensar que este es un error, de repente, de conexión de internet, y va a volver a intentarlo. Pero el usuario ya está capturando toda esa información. El ciberdelincuente, perdón, está capturando toda esta información. Este es otro mensaje que también llega a través como mensaje de texto. Por motivo de seguridad, tu cuenta ha sido bloqueada. Para activar tu cuenta, puedes acceder de forma segura aquí.
y te manda un link. El usuario nuevamente ingresa a este link y le redirecciona a una página clonada. Esta es la página clonada. Si se dan cuenta, vamos a ver cómo identificar también a una página clonada o cuando traten de hacernos phishing. En esta página te dice banca por internet, de igual manera, te indica que ingreses cierta información, tu número de tarjeta, la clave, que es la información suficiente para hacer operaciones o compras por internet. Esto también ha llegado hace algunos meses, no sé si ustedes han sido, también le llegó a través de sus redes sociales, me llegó a través del Facebook este mensaje, donde me invita, o el mensaje es bastante sugerente, Plaza Vea está regalando un cupón gratuito de 500 soles a todos para celebrar su aniversario. Y te manda este enlace. Si pueden ver acá, hay un enlace de color azul, http://bit.li. Este es un acortador, es decir, no está la dirección completa como se ve en la parte superior, que es HTTP Plaza B, sino utilizan un acortador de enlace. El usuario no sabe exactamente el tipo de enlace que es. Si ingresa a este enlace, le sale el siguiente mensaje. Obtenga gratis el cupón Plaza Vea por valor de 500 soles en la tienda Plaza Vea en su 50 aniversario. Como podemos ver en la parte superior, a ver, permíteme marcarlo. Como podemos ver en la parte, nos dice no seguro. Esta es una advertencia de que la página al cual estamos entrando no es una página segura y tratan de robarnos nuestra información confidencial. Si nosotros seguimos respondiendo a las preguntas, en algún punto te piden que reveles información de tu número de tarjeta, de tu contraseña y del código de validación que se encuentra generalmente en la parte posterior de las tarjetas. Entonces, con esa información ya el ciberdelincuente utiliza para hacer compras por internet, pago de servicios y entre otras cosas se puede aprovechar. Recuerden que, como hacía mención, no siempre vamos o no siempre cuando hacemos compras por internet se va a requerir la contraseña. En algunas transacciones a través de internet, esta información no la solicita. Este es otro ejemplo que llega al correo electrónico del Banco de la Nación, donde el asunto es error y todo, donde te pide que tu cuenta ha sido temporalmente suspendida y te dice que verifiques tu identidad ingresando al siguiente link. Si ustedes copian y pegan este link, van a acceder realmente a la página del Banco de la Nación, a la página auténtica del Banco de la Nación. Pero si ustedes pasan el cursor por este enlace, se van a dar cuenta en la parte inferior que se trata de otro tipo de contenido. A ver, permítame un... Ahí apreciamos que no se trata del Banco de la Nación, sino de una página o de un link que nos va a redireccionar a una página clonada del Banco de la Nación. Entonces, una de las recomendaciones que se debe
tener cuando llega este contenido y el usuario, a pesar de conocer, quiere ingresar y verificar un enlace, no debe hacerlo cliqueando en el propio enlace, sino copiando y pegando en nuestro navegador de Internet. Porque si nosotros, a pesar de que este texto es el que nos corresponde al Banco de la Nación, pero al cliquear en este punto, nos va a redirigir a una página clonada. Entonces, otro de los puntos que se debe tener en cuenta es que cuando nosotros pasemos el cursor sobre este enlace, el mismo nombre que vemos de color azul se debe ver, se debe reflejar en la parte inferior. Esta es una forma de cómo darnos cuenta si estamos frente a una página clonada o a una página auténtica. Ustedes seguramente ahora en Internet lo pueden verificar. Cualquier producto o cualquier página que sea de algún servicio o de alguna compra que hayan hecho y les manda un enlace, por ejemplo, hice una compra de un producto en unas zapatillas, por poner ejemplo, le manda un reporte al correo electrónico. Si usted a ese enlace pasa el cursor, en la parte inferior le va a mostrar el nombre de la página. El nombre, no como en este caso, donde dice que es el Banco de la Nación, pero se trata de otro dominio. Entonces, si ingresamos a esta página, a este link, vamos a acceder a esta página que está. Ahí tenemos. La página clonada te pide que ingreses información del número de tarjeta, te pide que ingreses el código de validación que se encuentra generalmente en la parte posterior, tu clave, y con esta información ya el ciberdelincuente puede hacer diversas operaciones como se ha venido explicando. Ahora bien, habíamos visto pues que el Perú desde el año 2013 contamos con esta ley especial de delitos informáticos. Eh, Hubo una modificatoria en marzo del 2014, la 30171, pero esta ley habla básicamente que está alineada pues con el convenio de Budapest. Dentro de esta ley se habla de los delitos contra los datos y sistemas informáticos que establece el acceso ilícito, el atentado a la integridad de los datos informáticos y el atentado a la integridad de los sistemas informáticos. Cuando hablamos de acceso ilícito, ¿a qué se refiere? La ley dice de cuando vulneras algún mecanismo de seguridad. Y uno de los mecanismos de seguridad es la contraseña. Es decir, si alguien ingresó vulnerando, que puede ser, por ejemplo, phishing, a través de una red social, obtienen esta información y acceden a tus redes sociales y hacen diferentes, o sea, lo utilizan tus redes sociales para pedir dinero, para extorsionar o para fines determinados, estaremos frente a esta figura de acceso ilícito. Atentado a la integridad de los datos informáticos, que no es igual hablar de atentado a la integridad de los sistemas informáticos. Atentado a la integridad de datos informáticos es cuando la información que reside en el computador, en un servidor o en la nube, por ejemplo, se ve comprometida. Es decir, modifican, eliminan, alteran, para que todo ese registro se cambie de manera parcial o total. Pero sigo teniendo acceso al sistema propiamente dicho. Cuando ya no tengo acceso al sistema, estamos frente a la otra figura, atentado a la integridad de los sistemas informáticos. Es decir, hablamos del ransomware, por ejemplo. El ransomware encripta toda tu información. Yo ya no tengo acceso a mi base de datos, no tengo acceso a mis carpetas, no tengo acceso a toda la información que reside en mi computador porque ha sido encriptado. Acá estamos frente a esa figura de atentado
a la integridad de sistemas informáticos porque se compromete todo el sistema y no a cierta información puntual. Tenemos también los delitos informáticos contra la indemnidad y libertades sexuales, que son básicamente las proposiciones pues, a niños y niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, ¿no? También tenemos a los delitos informáticos contra el patrimonio. Estos son delitos informáticos propiamente dichos, ¿no? Que es básicamente el fraude informático a través de sus diversas modalidades, como es la clonación. La clonación de tarjeta, que se utiliza pues estos dispositivos que se conoce como skimmer para obtener información de la banda magnética de la tarjeta y clonarla en otra tarjeta y utilizarla con otros fines. Tenemos las operaciones electrónicas fraudulentas, utilizando como modalidad pues el phishing, básicamente, ¿no? Tenemos los delitos informáticos contra la fe pública relacionado a la suplantación de identidad. Esto hay diversos casos que se dan, por ejemplo, tengo una cuenta en una red social, Facebook, por poner el ejemplo, y crean un perfil determinado, creo mi perfil, pero alguien tomó la información que tengo, las fotos que tengo en mi red social, y crea un perfil similar o idéntico con el mismo nombre, coloca las fotos que tengo, está suplantando mi identidad. Pero la ley dice que para configurarse como suplantación de identidad, tiene que haber un perjuicio hacia la persona. No es el solo hecho de que alguien cree un perfil similar al tuyo, sino que tiene que haber un perjuicio sobre la persona. Vale decir, de esta cuenta falsa, de esta cuenta que ha suplantado la identidad de un usuario, se ha utilizado pues para diferentes otros fines que le está causando un daño a la persona. También tenemos los delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones, que es básicamente la interceptación de los datos informáticos. ¿A qué se refiere este punto? La interceptación de datos informáticos es que captura la información que está en el espectro electromagnético y el ciberdelincuente las utiliza con diferentes fines. Pongo un ejemplo. Estamos de repente en un café tomando y se nos acaban nuestros datos. Hago uso del Wi-Fi gratuito que ofrece el centro comercial y hago operaciones o accedo a mis redes sociales. Se me ocurre hacer alguna compra de algún producto a través del internet o el pago de alguna operación financiera a través de la plataforma. Toda esa información que está navegando libremente, existe el ciberdelincuente que está capturando toda esta información. Es decir, ¿existe la tecnología para hacer ello? Sí, lo existe. Siempre y cuando eso se llama hombre en el medio, es una técnica utilizada que se denomina hombre en el medio. El ciberdelincuente se pone al medio del usuario y el dispositivo o el internet que le brinda y captura toda esa información antes de que el usuario salga a internet. Entonces, teniendo toda esa información, pues número de tarjetas, las claves y todo lo demás, puede utilizarlo con diferentes fines. Y finalmente tenemos pues a las disposiciones comunes, el abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. Un ejemplo siempre que se pone, ¿no? Cuando a alguien se le ocurrió fabricar un cuchillo, no lo hizo pues pensando en que se hace para cometer un delito, para un homicidio, por ejemplo. De igual manera, existen diversas tecnologías que son utilizadas dentro del mundo de la seguridad de la información para proteger, para hacer un pentesting y ver si existe un sistema vulnerable. Pero si ello es utilizado con otros fines, ya estaríamos frente a esta figura de abuso de mecanismos y dispositivos informáticos.
Ahora bien, hemos visto pues que existen diferentes dispositivos, existe la tecnología donde reside información y acceder a ella es importante en el curso de una investigación. Entonces, ¿de qué manera se puede obtener esta información para que un proceso de investigación sea aceptable y evidentemente contribuya a la investigación? Entonces, para ello recurrimos a la informática forense. La informática forense, pues, es una rama de la criminalística que sigue determinados procedimientos, utiliza una metodología para poder recuperar y analizar la evidencia digital que esté relacionada a un hecho. También se debe preguntar, acá surge pues la figura del perito informático, ¿no? ¿Qué papel cumple el perito informático? Esta y otras son respuestas que vamos a tratar de dar respuesta en los siguientes minutos. Entonces, existen algunas definiciones de lo que es informática forense. Hablar de informática forense, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, de los Estados Unidos, lo define como la ciencia forense que se ocupa de recuperar, almacenar y analizar datos electrónicos que pueden ser útiles en investigaciones criminales. Y incluye pues a todos los dispositivos tecnológicos, ¿no? Discos duros, teléfonos móviles y otros dispositivos. Existe otra definición. Esta definición es de Casey del año 2000. Él define a la informática forense como el conjunto de técnicas científicas y analíticas que permiten identificar, adquirir, preservar, analizar y documentar datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio de almacenamiento digital, y que estos sean válidos dentro de un proceso legal o cuando la situación lo requiera. Como ven, todas las definiciones que vamos a encontrar siguen un procedimiento para poder tener datos válidos para que sean considerados en una investigación o en un proceso legal. Pero para hablar de evidencia digital, perdón, de informática forense, debemos tener claro algunos conceptos que están relacionados directamente con la informática forense, como es la evidencia digital. Esta es una definición que le da el FBI a la evidencia digital, datos que han sido procesados electrónicamente y almacenados o transmitidos a través de un medio informático. Existe también otra definición de Casey del año 2000, quien define a evidencia digital cualquier dato que puede establecer que un crimen ha sido cometido o que suministre un enlace entre el crimen y la víctima o entre el crimen y su perpetrador. Ya en términos generales vamos a decir que la evidencia digital abarca cualquier información en formato digital que puede establecer una relación entre un delito y su autor. Si pueden, esta definición está relacionada básicamente con el principio de intercambio de Locke, quien mencionaba pues que dos objetos cuando entran en contacto siempre existe una transferencia de material entre uno y el otro. Dicho esto en otras palabras, todo contacto siempre deja un rastro. Este principio se aplica también a una realidad digital. Y pongo un ejemplo. Cuando dos o más usuarios intercambian mensajes a través de la aplicación WhatsApp, por ejemplo, se están transfiriendo datos que van a dejar registros
en cada uno de estos dispositivos. Así nosotros borremos, siempre va a quedar un registro de ese mensaje que hubo entre un usuario y otro. Entonces, ¿cuál es la importancia de la evidencia digital? La importancia reside en la necesidad de demostrarle a la autoridad jurisdiccional la prueba fehaciente que convierte en responsable al sospechoso. Por eso es fundamental la correcta selección de la evidencia, que ésta sea relevante por parte del perito, del experto, del profesional que va a realizar un análisis de un dispositivo tecnológico. El correcto tratamiento de la evidencia digital, decía pues, que es fundamental para que pueda ser admisible en un proceso legal. Debe haber sido obtenida respetando todas las garantías y los procedimientos legales, evidentemente. Que no se hayan vulnerado pues los derechos fundamentales de las personas. Entonces, según el tipo de información, vamos a encontrar que la evidencia digital son datos que son almacenados y datos generados. ¿A qué se refiere con datos almacenados? En esta categoría se encuentran los archivos que el usuario ha tenido una participación directa para la creación de un archivo digital. Ejemplo, escribo un documento determinado en mi computadora a través del Word. Es un documento que el usuario está creando directamente. Cualquier archivo de Word, crear una PPT, crear un registro contable en nuestra hoja de cálculo, es un dato almacenado porque el usuario ha tenido una participación directa para la generación o la creación de ese archivo propiamente. De igual manera, con los archivos de música, descargo música o video a través de alguna plataforma digital. El usuario tiene una participación directa porque ha buscado el nombre de la canción, ha descargado el archivo, en este caso puede ser una música, un video, pero ha tenido una participación directa para la creación de ese archivo. O de repente puede utilizar algún editor de video, algún editor de audio para crear algún contenido. Vemos que acá el usuario tiene una participación directa. De igual manera pasa con la fotografía, porque el usuario utiliza el teléfono para crear una foto o utiliza una cámara para recrear una imagen determinada. En tanto, las imágenes generadas son aquellos registros, archivos digitales donde el usuario no tiene una participación directa, sino es el propio sistema que de manera automática crea un registro de una actividad realizada por un usuario. Ejemplos, por ejemplo, el historial de navegación. Cuando un usuario navega a través de Internet, todo ese registro se va guardando en nuestro navegador de Internet. A la hora que ingresó de repente a la red social determinada, realizó o ingresó a alguna otra plataforma digital, o las búsquedas que puede haber realizado el usuario a través de Google, por ejemplo. Toda esa información se va guardando de manera automática por el sistema. El usuario no no guarda esa información, sino es nuestro sistema que va guardando toda esta información. Los registros o los eventos del sistema, cuando nosotros entramos a Windows, por ejemplo, Windows te va a registrar toda la actividad que registre o que realice un usuario. Vale decir, la hora de inicio, con qué usuario iniciaste, qué actividad realizó el usuario, qué programas utilizó el usuario. Toda esa información se va almacenando de manera automática por el sistema. El usuario no tiene conocimiento de toda esa información que se guarda, pero existe esa información. Al igual que los chats de las redes sociales. Al igual que
el chat de las redes sociales, toda esa información que el usuario va almacenando de manera automática. Un ejemplo claro también es el reporte de los enviados. Nosotros de los correos generamos el correo, evidentemente, lo enviamos, pero crea un registro automático, una carpeta llamado enviados. Entonces tenemos estos dos tipos de información. Datos almacenados y datos generados. Ahora bien, la evidencia digital, al igual que la evidencia física, tienen ciertas características. Una de ellas es la volatilidad, que es volátil. Si no es preservada adecuadamente, puede cambiar o variar con facilidad de forma poco previsible. ¿A qué me refiero con esto? En nuestra computadora existe mucha información que es volátil. Información que reside en la memoria RAM, por ejemplo, de las computadoras, que reside en las cookies. Cuando uno navega a Internet, que es cierta información sensible, también se va almacenando. Entonces, cuando el computador está prendido, existe esta información. Al momento que el usuario apaga el computador, toda esta información desaparece. Evidentemente, existen formas de preservar o hacer una copia de la memoria RAM, por ejemplo, para hacer un análisis y ver la actividad que realizó el usuario en ese momento. A eso se le denomina volcado de memoria. ¿Y qué información yo puedo encontrar cuando hago un análisis de la memoria de un computador? Puedo encontrar qué procesos se estaban ejecutando, por ejemplo, en ese momento. Puedo conocer cuentas que ingresó, cuentas bancarias, accesos a alguna red social, contraseñas, y va a depender mucho del tipo de investigación que se esté realizando. Entonces, toda esta y mucha más información se puede encontrar en la memoria RAM de un computador. Mientras está prendida, vamos a encontrar toda esta información. Cuando el usuario apaga, esta información desaparece de manera automática. Otra de las características es de la evidencia digital que es duplicable. A diferencia de la evidencia física, pues es una característica especial, porque se puede hacer una copia exacta con las mismas características y propiedades que el original. A esto se le denomina copia forense, una copia bit a bit, una copia espejo, que también lo vamos a profundizar más adelante. Otra de las características que es alterable y modificable. Evidentemente, con las herramientas adecuadas, es fácil de poder alterar, es fácil de poder modificar cualquier contenido o archivo digital. Y finalmente, que es eliminable. Suprimir un documento, un archivo digital, ya estoy eliminando. Pero existen otras formas de eliminar que se llaman borrado seguro, cuando hay una sobreescritura de ese archivo, imposibilita hacer la recuperación y posteriormente el análisis de este archivo digital. ¿Existen las herramientas? Existen las herramientas. Entonces, la evidencia digital también debe cumplir pues ciertos requisitos para ser admitida, y lo hemos estado viendo a lo largo de estos minutos, que debe cumplir ciertos requisitos para que pueda ser admitida como prueba en un proceso judicial. Entonces decimos que la evidencia digital debe ser auténtica. Se debe poder demostrar que no ha sufrido ningún cambio. ¿Y cómo se realiza esto? A través de una validación. Acá ya estamos hablando de un nuevo término que es el código hash o la obtención de hashes, el valor hash, que es un algoritmo matemático, que lo vamos a explicar también más adelante, y va a generar un registro único para cada archivo digital. Cualquier cambio que yo realice posterior a ello de un archivo digital se va a ver reflejado porque me va a generar otro valor hash. Lo vamos a explicar en detalle más adelante.
Entonces, cuando decimos que debe ser auténtica, debe ser capaz de demostrarse que la evidencia se relaciona con la investigación de manera relevante. También se dice que la evidencia digital debe ser creíble, que se pueda entender y comprender fácilmente. Es decir, no tendría sentido, pues, que presente, habíamos mencionado, un volcado de memoria, por ejemplo, a nivel binario, ceros y unos, si finalmente la autoridad que lo solicita, pues, no tiene idea de lo que es y no va a ser posible comprender y menos relacionar esta evidencia con los hechos investigados. También se dice que debe ser completa, ya desde el punto de vista objetivo y técnico de la prueba a la que representa, dejando de lado prejuicios o valoraciones personales. Las evidencias deben demostrar, evidentemente, si existe una relación con el investigado. Para ello, pues, es importante analizar y obtener la suficiente evidencia para llegar a una conclusión de manera objetiva sobre los hechos investigados. Debe ser segura y confiable. Esta recolección de la evidencia y los procedimientos de análisis no deben poner en duda su autenticidad y veracidad. Cuando realizamos el proceso de análisis forense, seguimos una metodología, seguimos un procedimiento desde el momento de la recolección de la evidencia hasta la elaboración o la documentación que es el informe pericial. Y finalmente, admisible desde el punto de vista legal, que debe ser capaz de ser utilizada en un proceso y aceptado, pues, por la autoridad jurisdiccional como una prueba, ¿no? Que es lo que se busca al hacer un análisis de algún dispositivo tecnológico. Ahora bien, ¿dónde encontramos evidencia digital? ¿Cuáles las fuentes donde podemos encontrar evidencia digital? Lo he categorizado o está categorizado de esta manera. En los sistemas de computación abierto, en los sistemas de comunicación y en los sistemas convergentes. ¿Y cuáles son los sistemas de computación abierto? Los sistemas de computación abierto son todos estos ordenadores, eh, computadoras, servidores, laptops y todos estos o algunos periféricos como USBs que pueden estar conectados, donde se puede obtener mucha información y es precisamente en los discos duros, si hablamos de una computadora, si hablamos de una laptop, donde existen todos los elementos principales que almacenan información. De una computadora no se analiza toda la computadora, se analiza el disco duro porque es ahí donde reside toda la información, tanto de la actividad del usuario, de los datos generados o de los datos almacenados que habíamos mencionado. También tenemos a los sistemas de comunicación, donde intervienen pues todas las redes cableadas, estas redes inalámbricas y todo el conjunto centralizado de redes de comunicación interconectadas que llamamos Internet. Internet decía pues que es una valiosa fuente de información y que nos puede, donde se puede obtener mucha evidencia digital que está relacionado a un hecho determinado. Y finalmente tenemos a los sistemas convergentes. Estos sistemas convergentes, pues que poseen convergencia digital y puede contener evidencia digital como los teléfonos móviles, un celular, un PDA, una tarjeta inteligente donde se puede obtener mucha información. Imagínense conocer o analizar un teléfono de un usuario que está comprometido por un delito quizás de sicariato, por poner un ejemplo. Entonces, toda la información, imagínense toda la información que podemos obtener al analizar un teléfono.
registro de llamadas, contactos, vamos a tener las conversaciones que se realizó a través de las diferentes aplicaciones como WhatsApp, Telegram y otras. Vamos a obtener imágenes quizás de, de capturas de pantalla que pudo haber realizado, ubicaciones de esas imágenes que lo vamos a ver también con otro concepto que se le denomina metadatos. Esto es para graficar un poco la diferencia entre la evidencia física y la evidencia digital. Cuando hablamos de evidencia física tiene ciertas características que le vamos a hacer mención ahora. La evidencia física suele ser tangible, evidentemente se puede tocar, ¿no? En tanto, la evidencia digital carece pues de tangibilidad. La evidencia física está compuesta por elementos susceptibles a la vista, el tacto y el olfato. En tanto, la evidencia digital está compuesto por estos pulsos electromagnéticos y una programación que se basa en un sistema binario. Había mencionado, este sistema binario pues son ceros y unos, pero algunos de los participantes me podría decir, pero la evidencia digital también se puede ver, entonces es susceptible a la vista. Claro que sí, pero la evidencia digital también se puede ocultar, y se puede ocultar de diferentes maneras, desde una técnica muy simple hasta técnicas muy complejas que se les denomina estenografía. La estenografía es una técnica que te permite ocultar contenido digital dentro de otro archivo digital. Y esto se utiliza con diferentes propósitos. Por ejemplo, si tengo temas de pornografía infantil o de abuso sexual infantil, existen imágenes que no contienen pornografía, pero dentro de esas imágenes yo incluyo un video con contenido de abuso sexual infantil. O de repente, por temas determinados, se puede poner texto con, dentro de una imagen, que estamos ocultando archivos digitales dentro de otro archivo digital. Esto, evidentemente, es una técnica que utilizan generalmente los ciberdelincuentes cuando comparten información que les puede incriminar en un determinado delito. Otra de las características de la evidencia física es que su clasificación atiende a la naturaleza del hallazgo. Evidentemente se clasifica pues por huellas, armas, restos orgánicos, biológicos, etcétera, ¿no? La evidencia digital tiene una clasificación más extensa, si hablamos, y atiende al formato. Cuando hablamos del formato de una imagen, por ejemplo, una imagen tiene diversos formatos, tiene formato JPG, PNG, y se habla, entre otros, ¿no? Hay N formatos de tipo imagen. Si hablamos de un video también tiene diversos formatos. Tiene formato AVI, tiene formato FLV, que son las descargas que se realizan de Internet, MP4, MPG, es decir, su clasificación es más extensa. La evidencia física es opcional el uso de un computador para el análisis de algunas evidencias físicas. Va a depender del el tipo de análisis que se realice alguna evidencia física, la presencia de un computador. También va a depender mucho del expertise del profesional que realiza una pericia física. Y en una evidencia digital, por la propia naturaleza, se requiere un computador para poder hacer el análisis y el procesamiento de esta información. En la evidencia física, la reproducción de la evidencia física suele ser compleja y presenta variaciones a la original. Habíamos mencionado una de las características de la evidencia física que es duplicable. Entonces, utilizando ciertas herramientas,
te permite hacer un clonado exacto con las mismas características de el original. Y es precisamente sobre esta copia bit a bit o esta copia espejos que se realiza el proceso de análisis forense o de cómputo forense. La evidencia física es modificable, pero fácil de identificar los cambios sustanciales. En la evidencia física también esto obedece a otra de las características, que es modificable, es fácil de modificar, es alterable la evidencia digital. Existen formas diversas de poder alterar contenido que va a ser muy difícil poder determinar fehacientemente el grado de alteración o modificación que hubo en este archivo digital. Este es otro de los términos que se debe tener en cuenta y que está relacionado básicamente con la informática forense, que son los metadatos. Los metadatos, en algún momento seguramente todos hemos utilizado los metadatos de un archivo digital. ¿De qué manera? Hemos visto las propiedades de un archivo digital. Nos ha permitido conocer la hora de creación. Nos interesó ver la hora de creación de un archivo determinado, de una foto, por ejemplo, cuándo fue creada, cuándo fue modificada, cuándo fue accedida por última vez. Eso y otros elementos es a lo que se denomina metadatos. Entonces, entendemos por metadatos al conjunto de datos que proporciona información de un recurso, de un archivo digital. Y se utilizan para describir y catalogar un archivo en particular. Había mencionado pues, que en esta categoría se encuentran los metadatos, nos permite conocer la fecha de un archivo determinado, cuándo ha sido modificado, y dependiendo del tipo de archivo digital que se esté analizando, nos va a brindar más o menos información. Como en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Ustedes aprecian un icono, ¿sí? Pero hay un nombre determinado. Si usted le llega este mensaje como tal, DSC-0430.mp3, el usuario, evidentemente, va a pensar que como tiene el formato MP3 en su computadora, se trata de un audio. Lo va a tratar de reproducir y el audio nunca va a abrir. ¿Por qué? Porque este archivo ha sido modificado. Entonces corresponde sacar o extraer los metadatos para poder analizar de qué información se trata. Entonces, analizo los metadatos de este archivo digital que aparentemente es un audio y me arroja toda esta información. Toda esta información. El nombre, evidentemente, corresponde al nombre del archivo, tiene un tamaño, tiene una fecha. Sigo analizando y encuentro este detalle. Tipo JPG. Y una de las extensiones que utiliza JPG corresponde a una imagen. Entonces, desde ya puedo decir que esta imagen, perdón, que este archivo digital corresponde a una imagen. Pero ahí no queda, seguimos analizando. Determino que tiene una marca del dispositivo con el cual ha sido generado. La marca Sony tiene el modelo de la cámara que corresponde a E6603. Ya con esta información yo puedo saber con qué dispositivo se ha generado este archivo digital. Es un celular de la marca Sony E6603. Entonces, seguimos analizando. Nos va a dar cierta información de la resolución, el software que ha sido utilizado,
Y acá hay otro dato importante. Hora y fecha original. Si pueden apreciar, esto es diferente a esta información que está acá. Esta es la información original en el momento que ha sido generado ese archivo digital, y esta es la información con el que ha sido grabado posteriormente o transferido ese archivo digital, que puede haber sido a una computadora o a través de otro medio. Entonces, seguimos analizando los metadatos y acá tenemos un dato importante. Latitud y longitud. Con esta información corresponde o me va a permitir conocer físicamente dónde ha sido generado este archivo digital, que ya sé que corresponde a una imagen. Entonces, ingreso estos valores a través de Google Maps, por ejemplo, y voy a conocer físicamente dónde ha sido generado este archivo digital. Ahora bien, realizando ya un cambio de formato, por ejemplo, hago un cambio de formato, cambio MP3 por JPG, voy a conocer que corresponde realmente a una imagen y me muestra la siguiente información que ustedes están apreciando. Entonces, acá radica la importancia de los metadatos y la importancia de analizar y conocer los metadatos de un archivo digital en el marco de una investigación o de repente cuando ustedes quieren saber alguna otra información en detalle de un archivo digital. Habíamos mencionado otro de los conceptos que debemos tener claro cuando hablamos de informática forense es el código hash. El código hash, que no es otra cosa pues que el valor hash, que es un algoritmo matemático que va a generar un valor único por cada archivo digital. Entonces, el código hash se define pues como un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud física. Es decir, esto es como el ADN de un archivo digital. Independientemente del tipo de archivo, en este caso es un documento de Word, en este caso tengo una imagen y tengo un disco duro. Independientemente del tipo de contenido al cual voy a aplicar la función hash, me va a generar un valor de longitud fija. Es decir, si aplico la función hash MD5, que es como decir un tipo de formato, me va a generar 32 caracteres. Si aplico la función hash a este documento de Word utilizando el SHA-1, me va a generar 40 caracteres, como es en el ejemplo que estamos apreciando. Acá existen 40 caracteres. De igual manera, aplico la función hash SHA-1 a una imagen, a esta imagen JPG, el resultado va a ser una serie de caracteres de 40 dígitos alfanuméricos, por decirlo, ¿no? De igual manera, si aplico la función hash a todo, a un volumen o a todo el contenido de un disco duro, también me va a generar una longitud fija de 40 caracteres si aplicamos la misma función hash. Entonces, ¿cuál es la importancia del código hash o del valor hash? Que una vez obtenida este código de este documento, por mencionar un ejemplo, cualquier cambio que se realice en este documento me va a permitir conocer que hubo una modificación. ¿En qué grado? No lo sé,
solo puedo determinar que hubo una modificación, una alteración en este documento. Por lo tanto, se trata de un documento diferente al original. De igual manera pasa con una imagen, de igual manera pasa con un disco duro. Otro de los conceptos que está relacionado con la informática forense es la imagen o copia forense. La copia bit a bit, la copia espejo, tiene diversas denominaciones, que no es otra cosa que realizar una copia exacta, una copia completa, sector por sector, bit a bit, de todo el contenido de una imagen, perdón, de un disco original. Y se hace una réplica exacta en un dispositivo nuevo, por decir, ¿no? Y el resultado va a generar un código hash que luego eso, dentro de la informática forense, nos va a permitir conocer si esa imagen posteriormente ha sufrido alguna modificación o alguna alteración. ¿De qué manera? Haciendo una verificación del código hash. Me dirán, ¿por qué no solo copiar y pegar como tradicionalmente realizamos con otros archivos digitales? ¿No? A ver, siempre surgen estas interrogantes y las razones son significativas. Y pongo un ejemplo. Estamos trabajando en nuestro computador, creo una carpeta determinada que contiene 10 archivos digitales. Entre ellos tengo documentos de Word, de Excel, alguna imagen, algún video y tengo 10 archivos digitales. Si yo borro 5 archivos y copio la carpeta, hago el proceso de copiar y pegar esa carpeta y la traslado a otro lugar o analizo esa carpeta, el resultado va a ser que esa carpeta contiene 5 archivos, pero no me va a permitir conocer qué archivos han sido eliminados. En tanto, si hago el proceso de la copia forense o la imagen forense a todo el disco, entonces me va a permitir recuperar y analizar para conocer qué archivos en concreto han sido eliminados de una carpeta, de esa carpeta. Voy a tener los archivos, los 5 archivos que son la información o los datos activos, más los 5 archivos que han sido eliminados. Entonces, ahí radica la importancia de, eh, de generar una imagen, esta copia forense. Todos los datos que son eliminados, evidentemente, al hacer este procedimiento de copiar y pegar, no se ven reflejados cuando uno hace el análisis forense. Pero si ese análisis se realiza sobre la copia, me permite recuperar información que ha sido eliminada. Bueno, todo esto podría, bueno, el hacer este procedimiento de copiar y pegar genera pues un análisis forense incompleto y no efectivo, ¿no? Con el cual, si la persona que está investigada ha borrado información, evidentemente no se va a poder encontrar evidencia digital que lo vincule con los hechos que se está investigando. Ahora bien, decía que la informática forense sigue cierto procedimiento, sigue una metodología y cuenta con 4 fases. Algunos autores
o definen 5 fases. Las fases, básicamente, que son la identificación, la adquisición y preservación, el análisis y la documentación. Como ven, en cada una de estas fases, está presente la figura de la cadena de custodia, que es importante, que lo vamos a mencionar más adelante. ¿Qué entendemos por identificación como una de las primeras fases de la informática forense? Perdón, a ver. Bien, antes de entrar a hablar en detalle de las fases o de la fase de identificación, es importante mencionar que existe pues la tecnología para poder hacer esas copias forenses, ya sea en el campo o laboratorio. Cuando hablo en el campo es en la escena propia del delito, ¿no? Donde encontramos estos dispositivos tecnológicos, permite hacer una copia como el volcado de memoria que hacía mención hace unos minutos, o hacer una copia, una copia bit a bit del disco in situ, ¿no? Para ello se utiliza un duplicador forense, que es este dispositivo que te permite conectar solamente como lectura, se conecta por un lado y evidentemente en el otro extremo el disco donde se va a realizar la copia. Este disco sí permite hacer lectura y escritura. ¿Y por qué solamente lectura en un extremo y no así en ambos? Esto permite pues que si el dispositivo está alterado, está dañado, o el usuario de repente por algún error borra o quiere borrar algún contenido, esto no se va a poder realizar porque el disco solamente se permite hacer lectura y no así hacer escritura o modificar en su contenido. Este mismo procedimiento de la imagen o copia forense también se puede hacer en un laboratorio. Evidentemente, ahí existen a través de un computador que se llama una estación forense, utilizando ya algunas soluciones forenses, te permiten hacer este mismo procedimiento. Bien, dentro de la fase de identificación, eh, es importante cuando uno concurra a la escena del delito, hacer un reconocimiento de todos los dispositivos que pueden contener evidencia digital. En este orden se encuentran las computadoras, se encuentran los teléfonos, se encuentran las tablets y cualquier otro dispositivo tecnológico que pueda almacenar información. Si vamos a la escena del delito y encuentro una computadora personal, el CPU más el monitor, evidentemente lo que importa incautar en ese momento o levantar esa información es del computador, porque cuenta con un disco duro, y no así del monitor, porque el monitor no guarda ninguna información, salvo que sea estas computadoras all-in-one, todo en uno, donde es un computador y también es un CPU, que es todo en uno. Evidentemente, sí cuenta con un disco duro que va a ser susceptible a realizar el análisis forense. Cuando hacemos hablamos de la fase de identificación, pues se debe hacer todo este reconocimiento, se debe distinguir las características propias de cada dispositivo que debe ir plasmada en las actas respectivas que formule la autoridad competente, detallando minuciosamente cada uno de los detalles que identifican a estos dispositivos. ¿Sí? Algunos tendrán alguna particularidad, algún carácter o alguna serie, otros archivos, o perdón, otros dispositivos
de repente no tienen archivos que son visibles, pero se tendrá que considerar todas las características posibles que le puedan identificar. Dentro, para comentarles un poco, la policía cuenta con un manual de recojo de la evidencia digital, donde contempla cuáles son los procedimientos que debe seguir el policía, cuáles son los procedimientos que debe seguir cuando concurra a la escena del delito. Otra de las fases es la adquisición. En esta fase ya se realiza la imagen forense que habíamos mencionado propiamente, se le asigna pues este valor hash, MD5, SHA-1 y otros que existen, y es sobre esta copia que vamos a realizar el proceso de análisis forense. Hay que tener en cuenta también que en cada una de estas etapas se toma en cuenta la cadena de custodia. Ya en la fase de análisis de igual de importancia que las otras fases, se realiza la colección de pruebas en el laboratorio sobre la copia validada. Entonces, en el análisis se realiza todo lo que el investigador o la autoridad que requiera el análisis forense, lo que está buscando y que lo pueda vincular con los hechos que está investigando. Vale decir, desea conocer imágenes que de repente han sido borradas, han sido eliminadas, conocer correos electrónicos, conocer los metadatos que habíamos mencionado de un archivo digital y toda la información que pueda almacenar de repente un tema de acceso ilícito, quiere conocer qué usuario accedió o inició actividad en un computador en una fecha determinada. Entonces, toda esa información se realiza ya en el análisis propiamente dicho. Y recalcando que este análisis se realiza sobre la copia forense. En base a este análisis ya se determina un patrón de comportamiento del usuario y todo lo que está relacionado a un hecho determinado. Y finalmente, viene pues la última fase, que es la documentación, que no es otra cosa que la elaboración del informe pericial. Informe pericial que debe contener todos los hallazgos que se realizó en la fase de análisis, listar todas las evidencias que estén relacionadas a un hecho, se debe documentar también la cadena de custodia para que se pueda llegar a una conclusión de manera objetiva, que eso es el propósito del análisis forense. Entonces, decía, el informe pericial debe ser realizado de manera objetiva en base a los hallazgos, en base a las evidencias que se obtuvo de la fase de análisis. Otro punto importante que se debe tener en cuenta es que este informe pericial debe ser redactado en un lenguaje claro, en un lenguaje sencillo, que pueda ser entendido o entendible por el investigador o la autoridad que lo requiera. Como decía, de nada sirve pues que yo emita un informe pericial a nivel binario, ceros y unos, que lo pueden interpretar como una serie de garabatos que no se va a poder entender, y el investigador, no va a poder relacionar esa evidencia con los hechos investigados. Es importante que sea redactado en un lenguaje claro y de fácil comprensión. Siempre hay que tener en cuenta el tema de la cadena de custodia, este procedimiento controlado que se aplica pues a los indicios materiales relacionados con el delito. Desde el año 2006 existe este reglamento de cadena de custodia de los elementos materiales,
donde te dice que los procedimientos a seguir, que el embalaje que utilizar, cómo custodiar, cómo transportar y en los lugares que uno debe guardar o preservar las evidencias de acuerdo a su naturaleza. Es importante conocer estos dos formatos, formato A6, que habla del rotulado de indicios, y el formato A7, ¿no? De la cadena de custodia. Ya para terminar, es importante conocer pues los aspectos a tener en cuenta al momento de analizar la evidencia digital en función a los delitos. Decía, en la fase de análisis, cuando el perito analiza un dispositivo tecnológico, lo que busca es tener la mayor cantidad de evidencia digital que esté relacionado a un hecho. Pero también se debe tener en cuenta que la autoridad que lo requiera debe ser claro, preciso de lo que desea encontrar en un dispositivo que es sometido a una pericia informática. Estas son algunas consideraciones. Por ejemplo, si estamos investigando un tema de abuso sexual infantil, yo como investigador o como representante del Ministerio Público, la autoridad que lo solicita una pericia, debo solicitar mínimo esta información. No es una regla que se debe tener en cuenta, pero es cierta información que se debe solicitar de acuerdo a la naturaleza del delito, como hacía mención. Por este tema de abuso sexual infantil, pues se puede solicitar registros de los chats para conocer conversaciones que puedan haber surgido, los software de reproducción, eh, los pedófilos o los pedarastas utilizan muchas estas aplicaciones para hacer edición de videos, por ejemplo. Evidentemente, las imágenes y videos de contenido sexual, los juegos infantiles, toda esta información que puede haber utilizado, los registros de actividad de Internet para ver a qué páginas visitó, conocer de repente el modus operandi o las páginas que utiliza para contactar a otras menores. Registro de actividad en Internet, directorio, archivos encriptados. Los pederastas o los pedófilos utilizan información encriptada. Casi toda la información que tiene su computador está encriptado, está cifrado. Y también en ese orden están los correos electrónicos que se debe solicitar, ¿no? De igual manera, para un tema de defraudaciones o estafas, por ejemplo, ¿qué información solicitaría? De primera mano, información contable, para ver de repente algún registro, de repente documentos de Excel, donde generalmente se lleva toda la contabilidad, datos de alguna tarjeta de crédito, algunos correos electrónicos que puedan haber surgido y toda la otra información que también es importante. Accesos no autorizados a sistemas informáticos, ya cuando hablamos de delitos informáticos propiamente, algún software espía que se está utilizando, códigos de programación, registros de igual manera, actividad de Internet, y toda la otra información que es importante solicitarla. Entonces, como para hacer el proceso de análisis forense, es importante recurrir a ciertas soluciones también forenses. Entonces, en ese orden, existen soluciones que son tanto de pago, o las de licencias comerciales, y otras que son de acceso gratuito, que son open source. Entonces, tenemos algunas como las que se puede apreciar, FTK y Mayer, que es una licencia gratuita, permite hacer copias o volcados de las memorias, se puede hacer análisis básico de un archivo digital, y tenemos otras que también son gratuitas, OS Forensic, que es una herramienta muy buena, busca ficheros, genera los códigos hash, analiza datos de un disco ya montado. Y así tenemos diferentes
soluciones para hacer análisis forense, tanto para informática forense propiamente como para dispositivos móviles, que estas también son gratuitas tanto para iPhone como para Android. Y los productos comerciales o las licencias comerciales tanto para dispositivos móviles como para informática forense. Cuando hablamos de esa tecnología para dispositivos móviles, existen diversas en el mercado. Me he tomado mencionar algunas. ¿Cuál es mejor que otra? Yo no comparo que una es mejor que otra, sino todas se complementan cuando se hace el proceso de análisis, porque todas las herramientas tienen ciertas fortalezas que los va a definir. De igual manera, cuando hacemos informática forense, no existe una mejor que otra, todas se complementan y existen muchas soluciones forenses que te van a permitir hacer la extracción y análisis de la evidencia. Y estas son algunas otras distribuciones forenses que son gratuitas, que no están, y las encontramos libremente por la internet. Están básicamente en una distribución de Linux, que son Cain, Delph, Kali, Helix, Sylph, que permiten hacer análisis tanto para dispositivos móviles como para informática forense propiamente. Bien, hasta ahí es, bueno, hemos conversado un poco de lo que es la importancia de la informática forense. Hemos visto diferentes puntos, hablar un poco de la ley de delitos informáticos. Si hubiese alguna consulta, alguna pregunta, por favor, me pueden, no sé si a través lo pueden leer las preguntas o abren los micrófonos. Buenas noches. Señorita Gabriela. Sí, doctor. Bueno, sí, le decía, bueno, si hubiese alguna pregunta, alguna consulta. Por ahora en el chat no tenemos ninguna pregunta, doctor. Ok, entonces, si no hubiese alguna consulta para finalizar la presentación del día de hoy. A ver, tenemos una pregunta que dice, a pesar de realizar un reseteo de fábrica a un dispositivo móvil, ¿se puede recuperar la información? Estamos hablando de un teléfono, ¿verdad? Sí. Sí, su pregunta debe ser de un teléfono, exacto. Bien, cuando hablamos de informática forense, no hablamos de algo absoluto. Siempre es posible recuperar información, aún el teléfono esté reseteado, vamos a recuperar cierta información, va a depender mucho de las características del teléfono, va a depender mucho de la solución forense que estemos utilizando, pero siempre hay una posibilidad de poder recuperar información. A ver, ¿cuáles son los principales problemas para determinar la comisión de los delitos informáticos? Como había dicho, son muchos los factores y principalmente aquellos delitos donde el ciberdelincuente utiliza la tecnología para volverse anónimo en la red y no que va a dificultar conocer evidentemente físicamente de dónde accedió para la comisión de algún otro delito. Cuando se hace una investigación de los delitos tecnológicos o de los delitos informáticos propiamente, lo que se trata de obtener es la dirección IP. La dirección IP, que es este protocolo de Internet que se asigna a un dispositivo, puede ser una computadora o un teléfono, y conocer físicamente de dónde accede un usuario.
Pero si utiliza esta tecnología para volverse anónimo, es en este punto donde se, se está flaqueando un poco, que no nos va a permitir conocer la ubicación real del ciberdelincuente. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, no tenemos otra pregunta. Ok, entonces conmigo ha sido todo por el día de hoy. Gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Por favor, los participantes no se retiren. Les voy a indicar la manera de cómo registrar su asistencia, por favor.